Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a continuar con cabeza ósea. Vamos a repasar un poco los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo, recuerden que son 8, 4 pares y 4 impares. Los impares, recuerden que están siempre en la línea media. Entonces son el etmoides, el frontal y el esfenoides. Y en la parte posterior y media vamos a encontrar el occipital. Y los pares van a estar repartidos por el parietal y el temporal, que ya estuvimos viendo. Perfecto, hoy vamos a hablar de occipital. El occipital, como ustedes pueden ver acá, es un hueso que está en la parte inferior y posterior del cráneo. Y en el occipital vamos a encontrar una escama por detrás del agujero occipital o agujero magno y por delante la apófisis basilar. Entonces, recuerden que el occipital es un hueso impar del cráneo y constituye el límite posterior de la cabeza y la mitad de la base. En cuanto a su función, sería contener el encéfalo, además insertan numerosos músculos, fundamentalmente los de la nuca, que le van a dar estabilidad a la cabeza. Y en ella, o en el occipital, vamos a estudiar dos caras, antero-superior, que es esta que ustedes pueden ver acá, y la postero-inferior. También vamos a estudiar bordes superiores o parietales e inferiores u occipital. Y luego ángulos. Ahora vamos a empezar por las caras. Cara postero-superior. La cara postero-superior, recuerden que tiene el agujero occipital o agujero magno. Por allí van a pasar el bulbo, las arterias vertebrales, recuerden que son dos y que vienen de los orificios transversos de las vértebras cervicales. A nivel del atlas se van a ir para atrás y van a subir a través de este agujero a la parte endocraniana. Y también recuerden que la arteria vertebral es rama de la subclavia y la subclavia es rama de la aorta. Son pequeños detalles que son importantes recordarlos porque muy probablemente también se los tomen. Entonces, volviendo, vamos a encontrar el agujero magno, que es este que está acá, o agujero occipital, que dijimos que va a pasar el bulbo, las arterias vertebrales y los dos nervios espinales. Por adelante, acá exactamente, vamos a encontrar la superficie basilar del occipital y se encuentra el tubérculo faríngeo, donde se va a insertar la poneurosis faríngea, que ya estuvimos hablando, y por delante una depresión profunda, que es la fosita navicular. Por detrás del agujero occipital vamos a tener la escama y vamos a estudiar de la escama del occipital la cara postero-inferior. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la parte media la protuberancia occipital externa. Por encima de la protuberancia occipital externa vamos a encontrar una superficie lisa que corresponde a los tegumentos. Por delante de la apófisis o protuberancia occipital externa, vamos a encontrar esto que ustedes están viendo acá, que se denomina cresta occipital externa. Por delante de la cresta encontramos a cada lado de esta cresta dos líneas curvas occipitales superiores e inferiores, donde entre estas líneas vamos a encontrar superficies rugosas donde se va a insertar los músculos de la nuca. ¿Está? ¿Hasta acá? Es muy, pero muy simple.
A ambos lados, miren acá, a ambos lados del agujero occipital encontramos los cóndilos del occipital, que se van a articular con las cavidades glenoideas del atlas. Por adelante del agujero occipital y por adelante de los cóndilos del occipital y por detrás de los cóndilos del occipital vamos a encontrar la fosita condilia anterior, por adelante, que en el fondo vamos a encontrar un agujero que se denomina agujero condilio anterior, por donde va a transcurrir el nervio hipogloso mayor. Por detrás de los cóndilos del occipital también vamos a encontrar una fosita llamada fosita condilia posterior, que muchas veces en el fondo podemos encontrar el agujero condilio posterior que esté permeable, pero no es constante. Pero cuando está, pasa venas y arteriolas de poca importancia. ¿Está? Esto es con respecto a la cara postero superior. Bien, vamos a volverlo a repetir. Cara postero superior, agujero magno o agujero occipital. A ambos lados los cóndilos del occipital. Por adelante y por atrás encontramos las fositas condilias. Por adelante, fosita condilia anterior, con el agujero condilio anterior. Recuerden, es el más importante porque pasa el nervio hipogloso mayor. Por detrás, fosita condilia posterior y puede o no encontrarse el agujero condilio posterior. A nivel de la escama del occipital y en su cara postero inferior, vamos a encontrar la protuberancia occipital externa. Por arriba, como ven acá perfectamente, una superficie lisa que corresponde a los tegumentos de la piel. Por delante, la cresta occipital. A ambos lados, las líneas curvas occipital superior e inferior, donde se van a insertar los músculos de la nuca. ¿Está? Y nos faltaría por adelante del agujero occipital la superficie basilar, con el tubérculo faríngeo y la fosita navicular. Bien, ahora vamos a ir a la cara anterosuperior. En la cara anterosuperior vamos a encontrar por adelante, vamos a empezar por acá, por adelante del agujero magno o del agujero occipital, vamos a encontrar la apófisis basilar, pero en su superficie endocraniana encontramos este canal que es el canal basilar, donde se va a apoyar el bulbo y la protuberancia. A ambos lados del agujero occipital vamos a encontrar, a ambos lados del agujero occipital vamos a encontrar los orificios que estuvimos hablando, occipitales, condilios anteriores o posteriores, si es que el posterior está. Y por detrás del agujero occipital vamos a encontrar 4 depresiones o fosas occipitales. 2 son superiores o cerebrales porque están en relación con el cerebro y 2 son inferiores o cerebelosas porque está en relación con el cerebelo. Las superficies o las fosas cerebrales están separadas entre sí por un canal medio que corresponde al seno longitudinal. Acá va a ir el seno longitudinal y se va a llamar surco sagital superior, entre otros nombres. Lo importante es que sepan que acá vamos a encontrar el seno longitudinal, que es el mismo que habíamos hablado en la cara del frontal, en la cara posterior, que va a recorrer toda la calota craneana, de anterior a posterior, y ya lo vamos a ver en otra imagen para que ustedes vayan
dando cuenta en forma tridimensional y relacionando también todos los huesos. Entonces, volviendo, en la escama encontramos dos fosas superiores o cerebrales separadas por el surco sagital superior, por donde transcurre el seno longitudinal, y dos fosas cerebelosas separadas por una cresta, que es la cresta occipital interna. Entre ambos confluencias, las fosas cerebrales y cerebelosas, vamos a encontrar una eminencia que es la protuberancia occipital interna. Ahí también vamos a ver que hay un surco, que es el surco transverso. En algunos lugares lo llaman de esa forma, en otros lugares le asignan el nombre de canal transversal, pero es lo mismo, por donde va a transcurrir el seno lateral, que lo vamos a ver también como el anterior. La confluencia del seno longitudinal y los senos transversales es, me adelanté, esta confluencia va a formar la prensa de Erófilo. Ya que me adelanté, vamos a eso. Este es el seno longitudinal. Ven que va de anterior a posterior y va a pasar exactamente por donde les dije. Acá estaría la prensa de Erófilo y estos serían los senos transversales o laterales que van a confluir en la protuberancia occipital interna. Acá lo vemos también marcado de azul. Seno longitudinal superior, senos transversales, que son dos, y la prensa de Erófilo. Fosas cerebrales, fosas cerebelosas. Acá, separadas, vamos a encontrar la cresta occipital interna, donde se inserta también la hoz del cerebelo. ¿Está? Bien, perfecto. Creo que les quedó claro y me parece que les dije todo. Como les dije anteriormente, a ambos lados del agujero occipital vamos a encontrar los agujeros condilios, ya sea anterior y posterior, y el anterior siempre es constante. El posterior, recuerden que es inconstante. Bien, lo que les dije anteriormente de los senos laterales y transversales y la prensa de Erófilo, que ya más adelante lo vamos a nombrar. Y vamos a hablar un poquitito de los bordes. Los bordes. Dentro de los bordes vamos a encontrar el borde superior o parietal, que se va a articular con los parietales, y el borde inferior o temporales, que presenta en la línea media la apófisis yugular. De esta forma se va a dividir en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior se va a articular con la porción mastoides del temporal y la parte anterior presenta la escotadura yugular. Seguramente lo van a escuchar. Bueno, eso es todo de occipital. Espero que esto les haya servido. Esperemos empezar pronto y la verdad que los extraño un montón. Bueno, nos vemos pronto.